imposible a la luz de la naturaleza normal, pero extraordinario, majestuoso para la gloria de Dios. El poder de Dios se manifestó hace casi 2000 años en un día como hoy, en una mañana de abril, en la que la tumba quedó vacía y el Señor Jesucristo salió victorioso sobre la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, pues saludamos en este día y decimos, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado verdaderamente. Y la gente contesta, ha resucitado verdaderamente. Y eso es el gozo que tenemos de saber que Cristo, nuestro Señor, vive, ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre y está en control de todas las cosas. Este día estamos de gozo porque sabemos que alabamos a un Dios vivo, porque nuestro Dios no es un ser mítico o de una persona, un líder de alguna religión que está sepultado en un solo lugar, en un lugar donde hayan puesto un templo o algo donde la gente tiene que ir a ver los restos de su líder. Nuestro Dios no está en ningún lugar así. Nuestro Dios está vivo. Y su presencia está en nosotros a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros y nos da convicción de las cosas que son del Señor. Con esta frase, el Señor ha resucitado el Señor verdaderamente. Todas las personas que se llaman a sí mismas cristianas aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, nos usamos como una costumbre hermosa de saludarnos y nos recuerdan las palabras de Lucas 24:36 que habíamos leído en la mañana y que vamos a leer una vez más. En la mañana tuvimos un mensaje hablando acerca de la realidad de la resurrección y de cualquier pregunta que pudiéramos tener como objeción a la historia de la resurrección y cómo se fueron derrumbando todos esos argumentos para llegar a una sola posible conclusión, y esta conclusión es que Cristo resucitó de los muertos y nos gozamos por ellos. Y como dice en Lucas 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón y a los demás. Pero la pregunta que debe surgir en nuestros corazones es si en verdad el Señor ha resucitado, no por el hecho de resurrección, como vimos más temprano esta mañana, porque eso es un hecho irrefutable. La verdad está ahí. Todo el mundo podemos apreciar la evidencia que existe acerca de la resurrección de Jesucristo. La pregunta es si ha resucitado para nosotros. Si nosotros hemos tomado y hemos creído que Él realmente está vivo. Porque podemos ver el hecho histórico y verlo como algo que está escrito en un libro simplemente para darnos una información. Pero en el cristianismo las cosas no deben ser así. En el cristianismo debemos tener algo por fe. Y por fe debemos vivir aquello que conocemos. Lo conocemos porque está escrito, pero lo vivimos por fe. Si no lo podemos vivir por fe, estamos en un mal lugar, como tantas personas que saben de la existencia de Dios, pero no le pueden creer a Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en dónde está puesta nuestra fe. Cristo resucitado debe ser toda y nuestra única esperanza. Nuestra fe tiene nombre y se llama Jesucristo. Nuestra fe no es simplemente algo en que lo que deseamos sea cierto, sino es una persona y una persona viva. Ese es el mensaje principal del domingo de resurrección. Pero para irnos más allá de esto y cambiar de nuestra posición de tenerlo en un libro y de conocer los hechos que nos muestran que Cristo resucitó, como lo vimos más temprano, vamos a avanzar a la segunda parte, vamos a avanzar a nuestras vidas y vamos a verlo reflejado en la vida de dos personajes bíblicos que nos van a hablar cómo el hecho de la resurrección de Jesucristo puede cambiar una vida, de ser una simple vida
común y corriente, llena de pasiones y pecados y de situaciones que son del mundo, a ser transformados a una vida con un propósito tan definido, tan real, que no importa lo que ocurra con nosotros, el objetivo se va a cumplir hasta el último momento. Y esa es la verdad de un Cristo que ha resucitado. Cuando una persona puede poner su fe en Cristo vivo, puede experimentar cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier obstrucción en el camino, enfermedad, lo que sea, y va a lograr darle gloria a Dios con su vida, porque para eso ha sido llamado. Puesto que Cristo vive, vivo yo. Y ese es el principio en el cual manejamos el concepto que vamos a tratar de explicar en los siguientes minutos. Vayamos una vez más al texto bíblico en Marcos capítulo 16, que es el que estuvimos estudiando temprano. Y lo vamos a leer una vez más, todo el capítulo, y vamos a concentrarnos para nuestro estudio en los últimos versos de ese capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Pero leamos todo el capítulo entonces, y les voy a pedir por favor a los que tengan la posibilidad ponerse de pie para leer la palabra de Dios conmigo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Padre, te damos gracias por este gran día, hermoso día en que recordamos el acontecimiento más hermoso y glorioso de toda la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque la muerte no lo pudo retener. Te damos gracias porque en Él la muerte, que es el último
es vencido también. Y somos victoriosos sobre todas las cosas porque Cristo es victorioso. Te damos gracias, Señor, por esta verdad y te pedimos, Señor, que podamos en tu palabra encontrar sentido práctico para nuestras vidas sobre el hecho irrefutable de la resurrección de nuestro Señor amado Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer estas cosas por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos por ello. Nos ponemos en tus manos para que nos enseñes. Háblanos, Señor, y transforma nuestras vidas y que éstas sean para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los versos 15 a 18 son los llamados de la Gran Comisión en el capítulo que acabamos de leer del Evangelio de Marcos, porque sintetizan la obra que el Señor hace en el mundo por medio de su iglesia. Pero seamos objetivos al pensar en estas palabras que Jesús instituyó o instruyó a sus discípulos. Son palabras que fueron inicialmente dadas a un grupo de personas comunes y corrientes, tan pecadoras y perversas como el que más, personas con grandes taras y temor. Uno de los discípulos estaba realmente capacitado para ir por el mundo haciendo discípulos. Pero notamos que Jesús les prometió que habría una serie de señales que les seguirían si ellos creyeran. Como siempre, y de igual manera que Jesucristo usó las señales, estas tienen el objetivo de demostrar con hechos poderosos la verdad del originador del mensaje del Evangelio. Es decir, las señales apuntan o guían hacia la persona de Jesucristo para que las personas crean. Algo especial, sin embargo, ocurrió en los corazones acobardados de los discípulos de Jesús, quienes de estar escondidos por temor a ser identificados con Él y probablemente de ser echados en la cárcel o sufrir el mismo castigo y el destino que Él sufrió, en cuestión de horas solamente salieron a las calles y al templo a predicar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es un hecho realmente milagroso. Imagínense estar aterrorizados de poder ser identificados con Jesús el Maestro que había sido crucificado 2 días atrás. Y ahora, en el tercer día, un poder de hablar y de identificarse y de proclamar un mensaje como si ellos no tuvieran nada de qué temer. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que actuó en las vidas de ellos? Hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto que ocurrió en ellos, de cómo durante los primeros 40 días y un poco más allá de estos, el hecho de la resurrección de Jesucristo cambió el corazón de las personas que le vieron resurrecto. Pero vayamos primero a la promesa que Jesús les dio a sus discípulos la noche antes de su crucifixión para poder comprender a qué nos referimos. Vayamos al Evangelio según San Juan, al capítulo número 15. Veamos un par de versos aquí y allá y veamos de qué estamos hablando. Versos 15 al 16 primero. No, perdón, son muchos versos. Son del verso 15 hasta el capítulo 16, versos 15. Leamos lo que el Señor Jesús les dijo esa noche antes de ser crucificado a sus discípulos y recordémoslo y pongámoslo a la luz de la resurrección de Cristo. Dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían el pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, yo daré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él testifica de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. Antes, dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el verso 33 concluye de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús para ser sus testigos en el mundo y los envió a sufrir aflicciones con el objetivo de que el mundo creyera y fuera salvo. Persona que creyere también iba a padecer lo mismo, aflicciones, y aún así sería victorioso sobre el mundo porque Jesucristo es victorioso. Esto es verdaderamente sorprendente. Unas cuantas horas después de que Jesús dio este mensaje, su cuerpo sufrió la más humillante, aberrante, cruel y obscena muerte que cualquiera pudiera experimentar. En la mente de los discípulos seguramente que resonarían las palabras de Jesús: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero al ver a Jesús resucitado, los temores se fueron. Veamos primero lo que pasó en algunos de sus discípulos más cercanos. Veamos el caso de Simón Pedro. En Lucas 22, versos 54
al 62. Amén. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo estos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre. Al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: bien, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora de. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este era el tipo rudo e impetuoso. Fue el primero que de hecho reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, pero inmediatamente después de haberlo dicho, quiso estorbarle para que no cumpliera su misión, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Fue el único que se atrevió a solicitar el poder de caminar sobre el agua, y creyendo, salió de la barca y caminó sobre el agua. Fue quien se atrevió a sugerirle a Jesús la construcción de 3 enramadas para que habitaran Jesús, Elías y Moisés. Y no solo fue el más vehemente en sus intenciones de defender a su maestro, sino que fue el único que se atrevió, más bien aterrorizado que otra cosa, y determinado a sacar su espada y a usarla torpemente en contra de los captores del Señor. Por eso, su negación fue tan dura. Su cobardía de humano mostró la calidad verdadera de un puño fuerte y de una postura fiera para no mostrar los miedos de su corazón y que le impedían seguir a Jesús con toda su confianza y fe. Pero Jesús le encontró en algún tiempo durante esos 40 días antes de su ascensión al Padre, en un lugar más familiar y tranquilo para Pedro. De hecho, en el mismo lugar donde le había llamado por la primera vez a seguirle. Leamos en Juan capítulo 21. Versos 1 al 22. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El Dídimo, Natanael, el de Caná de voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed. Y sacó la red a tierra
llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y Pedro siguió a Cristo a partir de ese día y fue a Jerusalén otra vez y esperó unos cuantos días más para escuchar estas palabras de Jesús que leemos en el libro de Hechos en el capítulo 1 y lo que ocurrió en el verso 4 al 9. Leamos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pedro, al igual que los otros discípulos, se mantuvieron expectantes, esperando recibir. Necesitaba moverse, salir a hacer algo. Otra vez su naturaleza de Simón le hacía adelantarse y convocó a los discípulos a elegir al 12º, completar el número. Pero Matías, a quien la suerte lo nombró como el 12º, nunca es mencionado como uno de los apóstoles. De hecho, otros fueron llamados apóstoles, incluso Santiago y Juan, medios hermanos del Señor Jesús de Nazaret, pero no Matías. Pedro tuvo que aprender a esperar a recibir el poder del Espíritu Santo, quien es el único que lo tiene para cambiar el corazón más duro en el material perfecto para hacer toda la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, como sobre todos los que estaban en otra ocasión reunidos, todos ellos, ocurrió que Pedro fue lleno del Espíritu y dio el primer y más grande sermón de esta manera, como dice en el capítulo 2 del libro de Hechos, verso 14 al 36. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los harán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendió crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón, mi lengua, mi santo, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con el juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué fue lo que ocurrió con este mensaje? El resultado del sermón, el primer gran sermón, Pedro ya no actuando en su carne, sino ahora por la obra del Espíritu Santo, por la resurrección de Jesucristo. Pedro habla de una manera diferente y el resultado está en los versos que siguen, 37 a 41. Al oír esto, se compungieron de varones hermanos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de Jesús resucitado? Cuando se cree, cuando se toma el poder, que el Espíritu Santo, el mismo que tuvo poder para levantar a Cristo, actúa sobre nosotros y nos impulsa a tener poder para predicar el mensaje del Evangelio y para que miles de personas sean salvas, generaciones
generaciones. Aquel hombre que se había acobardado, aquel hombre impetuoso, aquel hombre que no tenía modales, era de ser, tan vil como cualquiera de nosotros, fue transformado y lleno del Espíritu Santo. En un solo mensaje, 3,000 personas fueron convertidas. Y los otros discípulos fueron abiertamente. Sufrió con ellos persecuciones, cárcel y torturas, pero Pedro ya no era más un cobarde, sino un hombre que caminaba en fe sobre las aguas turbias de los enemigos de la cruz. En uno de tantos juicios a los que fue sometido, se le condenó a no hablar más acerca de Jesús. Y esto fue lo que ocurrió ahí en Hechos. Denle la vuelta a la página, al capítulo 5, versos 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos que estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ven la diferencia de Pedro? Para Pedro ya no había vuelta atrás. El comunicar el Evangelio era su prioridad a cualquier costo, incluso, o más tarde lo mostró, a morir crucificado. ¿Qué es lo que hace en ti el poder del Espíritu Santo? De que Cristo haya resucitado sobre los muertos. ¿Qué poder tienes tú? El mismo poder que tenía Pedro. El mismo poder. Que más o menos en la misma época en que Pedro y los discípulos conocieron al Señor Jesús y fueron llamados por Él, este otro hombre, un joven fariseo, fue a la universidad y estuvo a los pies también de un gran maestro, de hecho, del máximo expositor de los fariseos, llamado Gamaliel. Me refiero a Saulo de Tarso. Por ese mismo tiempo, los discípulos eran enseñados por Jesús, y un joven fariseo era también enseñado por el más excelente maestro de esta secta judía, Gamaliel. Saulo de Tarso era un joven prometedor, con un celo enorme por defender el nombre de Dios y todo lo que eso significa. Pero Saulo no conocía al Dios a quien defendía. Su verdadera convicción era de naturaleza religiosa. Saulo deseaba de todo corazón cumplir con cada detalle de la ley, pero no conocía el amor que está detrás de la ley. Para cuando la iglesia empezó a crecer, esta fue vista como una secta o separación de la religión de los judíos, y esto molestó grandemente a Saulo, quien estaba plenamente seguro que su religión era la única verdadera. Saulo se involucró activamente en la persecución de la iglesia, y como leemos en Hechos capítulo 8, verso número 1, Saulo estaba incluso de acuerdo en que murieran estos que él consideraba blasfemos. En el capítulo 8, 1 leemos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero Saulo también fue escogido por Dios para la gran comisión, como tú y yo lo fuimos. Leamos cómo la aparición de Jesucristo resucitado cambió el corazón y la mente de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versos 1 al 22.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te ha dicho lo que debes. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro y con Pablo? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Jesucristo resucitado es la diferencia entre el ayer y el hoy. Esta mañana de abril, como la de hace casi 2000 años, nos habla de un nuevo amanecer en nuestras vidas, de la vida que ha vencido, a la muerte, de la luz que ha vencido a las tinieblas. Cristo vive, como dijimos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Pedro escribió casi al final de su vida una carta de advertencia acerca de las dificultades y luchas que la iglesia experimenta antes de que el Señor venga por su iglesia. Pero vemos en la salutación el carácter de un Pedro transformado a través de los años por el poder de la resurrección de Jesucristo. El apóstol, la persona reformada de adentro hacia afuera, con un corazón nuevo y lleno de amor. Leamos en la segunda carta de Pedro, en la salutación, versos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ve el cambio de carácter, de la forma de ser, lo que hace la resurrección? Pablo, el hombre transformado y preparado a través de grandes pruebas y aflicciones, también dio testimonio con su vida y muerte. Pablo también escribió cartas de ánimo y corrección a la iglesia. Su amor se extendió hasta donde el mundo de su época alcanzó y nos ha llegado a nosotros a través de las distancias y el tiempo en la palabra de Dios. Y nos dejó esta nota cuando estaba listo para ser ejecutado en Roma. Escribió esta en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, este domingo de resurrección, el Señor desea que sepas que tu historia, igual que la de Pablo, la de Pedro, se está escribiendo cada día conforme enfrentas las diferentes pruebas que la vida te viene presentando. Día con día, cada prueba, cada aflicción por la que pasas. Así que no te sientas desesperado, ni abatido, ni deprimido, sino que deja de ser cobarde, cobra ánimo. Olvídate de tus tribulaciones temporales, porque ellas tienen olor a gloria. Dios está escribiendo un libro nuevo, y el testimonio de cada uno de ustedes, los santos de Cristo, está siendo guardado en él. Testimonio que llevará a tantos otros escogidos a creer y a crecer en la fe y en la gracia. Así que sal de este lugar lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba y que llenó a los discípulos para ir con poder al mundo, sin importar las consecuencias de su testimonio, viviendo y muriendo para Cristo. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das en esta mañana. Gracias porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros para llevar este mismo mensaje, para vivir una vida de padecimientos, como le dijiste a Pablo. Pero que sepamos cuánto hemos de sufrir por ti, para que el mensaje sea llevado con eficacia, para que más personas también conozcan de esta gran misericordia que has hecho con nosotros los humanos, de enviar a tu Hijo amado Jesucristo para morir en sustitución nuestra por lo que nosotros debíamos, para que la justicia del Hijo amado de Dios haya sido impuesta sobre nosotros, meros pecadores condenados a la muerte, y que pudiéramos recibir no solo perdón de pecado, sino también vida eterna. Gracias te damos por ello, Señor.
que tu Espíritu Santo, con el poder de la resurrección, nos dé el valor, la fuerza, el dominio propio, la mansedumbre, el amor y la paz para poder salir y compartir con gracia el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Gracias te damos, hermoso Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor, reconociendo que el Señor está sentado a la diestra del Padre. Amén. Él vive y reina. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Una vez más dice: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Decimos: poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. ¿Cuántos tienen un
Dios Todopoderoso. Amén. Amén. No hay nada que sea imposible para Él. Amén. Amén. Entonces cantemos una vez más. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y imperio, Así es, Padre Santo, declaramos que tú eres el Dios Todopoderoso, que ni la muerte pudo vencerte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque con ese mismo poder tú nos alcanzaste una vez, Señor. Y con ese mismo poder, Señor, que tú nos das ahora, podemos alcanzar a otros también, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces no se vayan, quedan todos invitados a pasar un tiempo con nosotros. Nos vamos a juntar hasta allá, al fondo, ¿verdad? Allá donde está donde están las canchas de básquetbol. Entonces ahí para compartir alimento y tener nuestra comunión. Amén.